quiero que me escuchen, es normal, el cuerpo Se expone a la inconsciencia. Ni modo, cualquiera puede perder el conocimiento. Amén. Eso fue lo que le pasó a usted. ¿Comprendió? Y a muchos también le ha pasado. Sin embargo, me llama la atención lo que dice un hermano. Y la forma en cómo usted lo expresa también me llama la atención, porque usted dice que usted no se puede morir ahora, porque usted no tiene ni siquiera el primero de 10 muchachos que usted quiere. Entonces Eliseo dice que José no pudo morir en casa de Potifar, porque eso significaría que murieron sus sueños. José no podría morir ahí en la cisterna, en la cueva donde estaba, porque entonces lo que le había dicho a la familia y a los hermanos del sueño, ahí se murieron. ¿Sabe qué significa, hermano? A La Rochelle le quedan muchos años de vida. Y la iglesia que ama a La Rochelle se va a poner de pies ahora. Póngase ahí, La Rochelle, en ese círculo ahí. Yo quiero al presidente juvenil, por favor, pase aquí adelante. Hermano Fran, por favor, pase aquí adelante. La iglesia cierra sus ojos. La Rochelle está en medio de la iglesia, con 2 guardaespaldas. Ellos son los encargados de dirigir la oración al cielo para que Dios siga preservando y protegiendo esos sueños. Oremos al Padre que está en los cielos. Padre amado y Dios de misericordia, Dios del proceso y Dios de la bendición, estamos conscientes, Señor. Sabemos, Dios eterno, que cada vez que tú quieres elevarnos a otro nivel, una situación viene a nuestra vida. Pero nos sentimos contentos porque más allá de esa situación podemos ver tu luz brillar. Dios, te presentamos a tu siervo, Señor. A este hombre de Dios que tú has puesto una gracia especial sobre él. Para que tú le hagas saber, Señor, ahí en la afinidad de su mente limitada y de su corazón, que tú no has perdido el control, que tú estás en control, Señor eterno, y que las cosas que aparentemente no sabemos, tú las tienes dominadas. Yo declaro bendición sobre su vida, y que siga siendo, Señor, de bendición abundante en todo lo que haga, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios bendiga a La Rochelle. Me gusta la forma en cómo la gente pierde el conocimiento, siempre que sean como La Rochelle. Y me gustaría también yo perder el conocimiento así, si es así. Porque cuando fuimos primeramente a la caoba en sus primeros pasos, La Rochelle podía distinguir, hermano, no perdió, podía distinguir al tío, podía distinguirme. Pero más que eso, cuando estaba en el Marcelino Vélez, oigan la frase de La Rochelle, a mí me gustaría estar así. La iglesia, la iglesia. ¿Me dice algo esto? Eso yo lo veo en el espejo de la palabra. En inconsciencia o como esté, de la abundancia de mi interior hablará ella. Que Dios bendiga a La Rochelle. Eficacia de la palabra y el deber del creyente. Sobre eso quiero hablarle. En segunda de Tesalonicenses, fíjese que ya el domingo pasado habíamos hablado de primera de Filipenses, perdón. Y ya hoy estamos en otro espacio de las cartas o las epístolas paulinas. Y nos encontramos aquí de frente
a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5 y versículos hasta el 15. Pero aquí exactamente en este versículo 5, donde terminan los primeros 4 versículos, el apóstol dice a los tesalonicenses que el Señor encamine vuestros corazones al amor a Dios y a la paciencia de Cristo. Tesalonicense, como su nombre lo indica, era una de las ciudades más importantes de Macedonia. El nombre de la ciudad se lo deben a un rey llamado Casandro, quien le puso el nombre de Tesalónica en honor a su amada esposa, que se había convertido a la vez en hermana de Alejandro Magno. ¿Le dice algo eso? Lo puso en honor a ella. En sus principios originales, esta ciudad se llamaba Terma. Y más tarde, hasta el día de hoy, se llama Salónica. No Tesalónica, sino Salónica. En su inicio, cuando se llamaba Terma, tenía una cantidad poblacional de 200,000 habitantes. Al día de hoy, cuenta con una población en pleno siglo XXI de 1.100.000 habitantes. Aparentemente no ha crecido mucho en comparación con el tiempo. Sin embargo, en esa ciudad donde aparentemente no habían tanto habitantes, Pablo dirigió una de sus cartas. Y fíjese que esta carta a Tesalonicense se escribe en Corintio, una ciudad también que atravesaba por problemáticas similares a la que pasa la ciudad de Salónica o Terma. Pero me llama la atención que en este capítulo final de la epístola de Pablo, él pide a los tesalonicenses que oren por él y por sus colaboradores. Y esto lo vemos en el versículo 1 y en el versículo 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hay un saludo peculiar del apóstol que lo identifica en casi todas las epístolas. Y es el hecho de que Pablo no podía dirigirse mucho sin tanto decir por lo demás, hermanos. Y se había convertido en una frase célebre de él que lo identificaba. Ahora bien, me llama también a la atención el hecho de que la primera oración que el apóstol pide es por todos en plural, sus colaboradores. Pero en este encabezado de la oración no solamente ora para que Dios los bendiga simple y llanamente, sino más bien que el texto nos sigue diciendo que él oren por ellos para que de alguna manera la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿De qué manera podía correr la palabra de Dios y a qué velocidad tan amplia podía extenderse? Podemos decir que aquí, en este término que se usa como correr, está aludiéndonos exactamente a la propagación y al trabajo evangelístico que tenían que hacer los colaboradores de Pablo. Pablo estaba en misiones, y en esas misiones tenía un equipo funcional, tenía un séquito de gente que estaba dispuesto a darle el todo por el todo, con tal de que las iglesias que se sembraban en el mundo del entonces sean bendecidas y henchidas con toda bendición del cielo y física. Como no entender entonces fácilmente la primera parte de la oración que pide Pablo a la iglesia de los tesalonicenses.
Pero ¿qué poder extraordinario podía poseer una iglesia como la de Tesalonicense, a la que Pablo se dirige que oren por él y sus colaboradores? Me llama también a la atención el hecho de que Pablo en el ministerio no es un hombre egoísta. No pide una oración personal por él. Y cuando tiene que hacerlo, lo hace con toda altura y menciona a todo su círculo, mis colaboradores. Pero también nos hace saber aquí en este espacio que los líderes necesitan la oración. Es posible que algunos entendamos que no, pero a veces lo más propenso a que se ore por nosotros somos los líderes. Y esto por cantidades de situaciones que pueden presentarse. Los líderes estamos expuestos a mayor situación que otros, que no tienen tal vez compromiso. Los que representan un puesto de autoridad o de alguna relevancia en el cuerpo de Cristo, es a lo que más debemos preocuparnos por regalarle una oración de gratitud para que el Dios del cielo le proteja y le cuide siempre. Entonces esa inquietud llegó al apóstol. El otro término que se usa aquí, aparte de correr, es glorificada, para que la palabra de Dios sea glorificada. No está pidiendo una oración cualquiera para que ellos oren, te bendigo en el nombre de Jesús. No, yo quiero que ustedes oren por mí y por mis colaboradores, para que la palabra de Dios no se detenga donde estamos, sino que crezca y siga fluyendo, ganando más adeptos, y por encima de eso, que sea glorificada. El término glorificada aquí se usa para denotar algo. La denotación que nos hace es con respecto al efecto que produce la palabra de Dios cuando es predicada. ¿Han leído el texto que la palabra de Dios no retorna vacía? Ahí está. ¿Saben por qué no retorna vacía? Porque es glorificada entre los seres humanos. Y porque el objetivo para el cual Él la ha diseñado y la ha creado ha llegado al corazón de las vidas. Y tenemos como resultados entonces que gente viene a Cristo cargado de problemas porque entienden que hay un ser supremo que puede dar solución a todas sus quejas y necesidades. Pero más que eso, porque hay muchos que tienen necesidades espirituales que no podrán ser llenadas a menos que haya un encuentro personal con aquel que dijo: mi palabra he enviado, y debe correr velozmente, a una velocidad tal vez más fuerte que la de la luz, pero debe correr hasta alcanzar al mundo. Ese compromiso de orar era de la iglesia de Tesalónica. Me imagino que ya eso terminó ahí. Porque si terminara ahí, ya no hay que predicar más. Si ahí terminó, el asunto de misionero ya no existe, esto no tiene sentido. Pero yo quiero hacer una pregunta aquí en esta mañana. ¿Quiénes oran por los misioneros en el mundo? Ajá. Hay como 5 que oran. ¿Ustedes saben qué hacen los misioneros en el mundo? El trabajo que no podemos hacer nosotros, hermanos, porque de alguna forma no nos los hemos propuesto. No es porque estamos inválidos, porque tenemos piernas, tenemos brazos y tenemos condiciones en muchas ocasiones. Pero estamos impedidos espiritualmente. Y Pablo no demandaba a la iglesia que le envíe más ofrenda, pero que le mande una ofrenda de oración gratuita, que le dé ánimo para que de alguna manera esa adrenalina espiritual se mantenga en ellos y no flaqueen aunque vengan situaciones difíciles. Esto no es fácil. Pero la palabra de Dios será glorificada y correrá. ¿Saben por qué? Porque en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 48, la glorificación de la palabra de Dios produce fe. ¿Y la fe viene por dónde? Por el oír. ¿Y qué es lo que se oye para que haya fe? La palabra de Dios.
Dios. Entonces la palabra de Dios no puede dejar de correr. Pero por encima de eso también, aparte de producir fe, la palabra de Dios produce conversión. Lo único que pone al pecador vulnerable frente a sus dificultades, frente a su pecado, es la confrontación de la palabra de Dios. Si ningún libro ha podido hacerlo, la palabra de Dios lo hace. Si ningún psicólogo ha podido ayudarte, todavía hay un psicólogo que permanece estable y dice: yo puedo ayudarte. La palabra de Dios, aún en pleno siglo XXI, tienen vida. Pero no tienen vida simple y llanamente por decirlo. Es que el encargado de que ellas tengan vida y que sean como una fuente de agua cristalina, como se cantaba ahorita, es el Señor que la da. Y el Señor que la da tiene un nombre, y tiene un nombre propio, y ese nombre propio es de Él, y todo el tiempo lo glorificaremos. Aquel que se llama Jesús de Nazaret, Jesús el Rey de Reyes, Jesús el poderoso, Jesús el gran yo soy. Ay, yo no sé dónde nos situamos a veces cuando tenemos que mencionar ese nombre. Pero ese nombre para los apóstoles y para los discípulos significó mucho. Ese nombre era la clave para ellos marchar hacia adelante. Óigame bien. Los líderes y la iglesia de Cristo no puede darse el lujo de caminar sola. Tiene que asegurarse de que delante de ella vaya Él. La clave de los discípulos estaba en el hecho de que de alguna forma no podían echar fuera demonios si no se presentaba de antemano y de manera de antelación el nombre de Jesús de Nazaret. No recuerdo en la historia bíblica que se haya sacado un demonio en el nombre de Pablo. No recuerdo en la historia bíblica que en el nombre de Eliseo sea sanado Naamán. No recuerdo en la historia bíblica que el tal José tuvo que salir de la cisterna simple y llanamente porque a algunos madianitas se le ocurrió que hay que mirar para abajo y se lo llevan de esclavo. En Dios no hay coincidencia. ¿Oyó, La Rochelle? Cuando Dios dijo voy con La Rochelle, voy con mi iglesia, a donde quiera que te meta el enemigo, Él te saca. Wow. En una ocasión, mis peores momentos lo pasé aquí en la parte de atrás de la iglesia. Me puse en una condición que pensaba que en algún momento no iba a tener mucha durabilidad mi vida. Cualquier cosita que se explotaba o estrellaba me ponía nervioso. Pasaba por una situación difícil y no podía presentar mi queja ante todo el mundo. No podía presentar mi queja ante mi hermano. No podía presentar mi queja ante la iglesia. Pero siempre en lo matutino mi oración decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y de repente, hermanos, todo lo que eran sequedales se convirtieron en vendor. Y fui subiendo de una situación a otra y el Señor me llevó a niveles tan florecidos que me dio esposa, me dio hijo, me dio familia. El Salmo 147, versículo 15 dice que Dios envía su palabra desde los cielos a la tierra y que ella corre velozmente. Corre tan veloz que son muy pocos los lugares donde ella no ha llegado al día de hoy. ¿Qué libro ha logrado revolucionar el mundo como la palabra de Dios? ¿Cuál? Los libros del mejor escritor, del mejor literato, están en el mundo entero. Ha llegado a los diferentes idiomas que componen nuestro mundo, alrededor de 1200 y tantos idiomas.
¿Han llegado ahí? Pues aquí estamos frente a un libro espectacular. La Biblia, la palabra de Dios, ha atravesado la mayoría de las culturas de nuestro mundo. Y esto es lo que nos enseña, que ella corre y no se detiene. La segunda oración que enfoca Pablo en el versículo 2 nos dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Los hombres perversos de por sí son malos, porque en su perversidad andan, se conducen y caminan. Por lo tanto, son malos. Pero dice el apóstol que no es de todo la fe, no todos tienen fe. Es más, no todos creen. ¿Y qué es la fe? Es creer. Y más profundo todavía, muchos se rehúsan a creer y a tener fe. Y esto no lo secularizo, esto lo veo también en el mismo cuerpo, la iglesia de Cristo. Puedo contemplar una falta de fe cuando puedo orar por un hermano y de aquel lado hay 80,000 gente con los ojos cerrados que no saben qué es lo que va a ocurrir. El que se conecta con el cielo en momento de oración tiene que estar entonces intercediendo para que el Dios del cielo opere un milagro. Así como yo lo veo. Pero estoy a la expectativa. ¿Qué será lo que ocurrirá? ¿Se sanará? Ay, no, que la hermana Sista vino y dio un testimonio y trajo una cuestión ahí, ¿cómo se llama? Es una sonografía, y presentó una cosa que el Señor le quitó ya de adentro. Yo no sé qué fue lo que se llevó, pero dicen uno por allá, y será verdad. Bueno, si a la que Dios sanó dice que es verdad, ¿quién es usted? En otra palabra, a Dios lo que le interesa es que usted crea lo que Él ha hecho con usted. Si los demás van a especular, que especulen, hermano La Rochelle, pero el Dios del cielo le ha sanado y usted tiene que creer eso. En la segunda parte, Pablo expresa su confianza en la fidelidad de Dios. Esto es grande, hermanos. Cuando de nuestras debilidades, de nuestras situaciones podemos expresar que confiamos en Dios y en su fidelidad, no nos conducimos a lo loco. Tenemos plena conciencia de lo que estamos diciendo y de lo que estamos haciendo, porque fiel es aquel que nos llamó. Y siempre lo será. Entonces, en contraste con esto, hermanos, la incredulidad, en contraste con lo que es la fidelidad de Dios, viene de los hombres perversos que Él está combatiendo en la iglesia de los tesalonicenses. Porque esos hombres perversos que Él está mencionando no creían a la fidelidad de Dios sobre los seres humanos. Y estaban ahí dentro. Estaban en el círculo eclesiástico. Estaban ahí. Y hacían confabulaciones externas para cubrir faltas. Pero por encima de todo eso, el apóstol sigue diciendo: no importa que tú no creas en su fidelidad, yo sigo creyendo que Él es fiel. Y es lo mismo que debemos decir nosotros, hermano, en situaciones diversas. Porque todas vendrán. El hombre falló. Mi amigo falló. Mi hermano falló. Mi madre falló. Y Dios te falló. Si Dios no te ha fallado, entonces tú estás bien. Escúcheme esto, Eliseo.
Si Dios no falla, entonces estás bien. ¿Sabe por qué? Porque su palabra dice, hermano Quirón, que Él es fiel. Y no solo eso. Así como su misericordia es para siempre, también para siempre es su fidelidad. El versículo 3. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mar. Aquí cuando habla de afirmar y guardar, nos habla en sentido de custodia, de cuidado, de protección. Si hay perversos que se encargan de destruir, como en todos los tiempos, hay un Dios que dice: yo soy tu protección, yo te afirmaré, yo te protegeré, yo te cuidaré. Y no lo hago simplemente por un sentimiento cualquiera, lo hago porque yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Y te lo demostré en 2 ocasiones. Primero te hice y luego te compré. Te hice del barro y te compré en la cruz del Calvario. Ahí, cuando otro creía que tenía derecho sobre ti, entonces yo anulé eso y dije: no, esta es mi propiedad, esta es mi creación y yo reclamo por ellos. Todavía ese que murió en la cruz del Calvario sigue reclamando lo que Él creó. Somos hechura suya. Somos de Él y para Él. Él se deleitó en hacernos. Todo lo hizo con el poder de su boca. Pero a nosotros nos hizo con sus manos delicadas. Y nos moldeó a su imagen. Y nos dio forma. Nos dibujó. Y cada mínimo detalle que tenemos en nuestro cuerpo, Él lo trabajó. Como todo un diseñador. Wow. Cuánta creatividad tiene nuestro Dios. A mí me gusta un texto que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 3. Esto va a responder muchas inquietudes. Dice: pues si alguno de ellos han sido incrédulos y han sido malvados, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y sigue diciendo el apóstol: de ninguna manera. La fidelidad de Dios no la tuerce, no la quebranta, no la quita la infidelidad del hombre, porque Él mismo nos dice: si ustedes siguen siendo infieles, yo permanezco todavía en pleno siglo XXI fiel a mi pueblo. Por eso es que podemos clamar a Él, porque Él es fiel. Te defraudaron todo, pero Él permanece fiel. Y no importando cuántas cosas hiciste, Él dice: yo soy fiel a mi promesa y la palabra que te di la mantengo. Y por eso es, hermanos, que debemos seguir creyendo como iglesia en la fidelidad del Dios Todopoderoso, que día tras día cuida y modera nuestras vidas. Todos los días. Si enumeráramos, no hay forma de agradecer las cosas que Dios hace con nosotros a diario. Y por eso termina el apóstol aquí en lo que quiero expresarle en Romano, diciendo: si alguno osara con todo y eso a no creer a la fidelidad de Dios, aunque fuera mi propio pueblo, ¿saben qué dice Pablo? Sea Dios veraz. Sea Dios veraz. Y todo lo que hablan en contra de Él sean mentirosos. Así es que lo dice el apóstol. Pudiendo decorar esa palabra, lo hace, hermano, con una extraordinaria capacidad de decírselo directamente.
Porque así como la carta a los romanos y los corintios enfrentan problemas similares, así también la iglesia que se encontraba en Terma, Salónica. Ahora bien, Pablo dice que tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Fíjese, a esta iglesia de Tesalónica no es la primera vez que le llega el consejo paulino y de sus colaboradores. Era una iglesia que constantemente estaba siendo amonestada y aconsejada. Sin embargo, Pablo apela a que esta iglesia en algún momento haga frente a todos esos momentos que se le dio la exhortación y no hizo caso, y que ponga de frente ahora todas esas cosas y mire al Dios del cielo que le ve. Él está apelando a eso. Por eso dice: estamos confiados, tenemos confianza en que ustedes hacéis, o sea, hacen las cosas que le hemos enseñado, y más que eso, haréis, seguirán haciendo. Lo bueno es indetenible. ¿Por qué dejar de hacer lo bueno si trae sus frutos positivos? ¿Por qué la iglesia detenerse en Tesalónica a pensar en situaciones triviales si hay mucho cerco que brincar todavía? Me gusta la forma de pastoreo de Pablo, porque tenía unos colaboradores y unos mensajeros extraordinarios. Y cuando no se lo revelaba el Espíritu, se lo decían ellos. Tenía una conciencia extraordinaria de quiénes eran cada uno. Pero hay algo que tenemos que notar aquí en el versículo 4. La primera confianza del apóstol no la pone simple y llanamente en que el pueblo hará lo que le pide. Al contrario, él dice que tiene plena confianza en el Señor. ¿En quién? En el Señor, y luego de que ellos harán lo que Él les pide. Y yo pienso, wow. ¿Ustedes saben por qué cantidades de gente fracasan? Cantidades de gente no hacen lo que tienen que hacer porque han depositado en sus habilidades las cosas que tienen que hacer para el reino. Pero el apóstol no era así. El apóstol decía: tengo plena confianza en el Señor. O sea, mi punto de partida y el hecho de los resultados de lo que ustedes harán, se lo debo a mi Señor. Pero más que eso, no simplemente por el hecho de que sea mi Señor, sino porque Él es fiel. Y todo, hermano, viene a enlazarse ahí. Pablo era una persona que amaba mucho la iglesia. Y su sentido de corrección a veces se tornaban un poquito extremo. Pero la forma en cómo lo hacía también denotaba amor. Era un pastor que había sido entrenado. Y la fidelidad de Dios no lo abandonó nunca. Por eso estuvo atento ahí también todo el tiempo. Pero había algo que Pablo quería asegurarse. Pablo sabía que si la iglesia no hacía exactamente lo que ellos le decían,
o lo que le era enviado a través del Espíritu Santo a la iglesia, entonces el Señor no lo guardaría ni lo protegería de los hombres perversos que se levantan. Y a lo contrario, si el pueblo reaccionaba y hacía caso de lo que le estaba diciendo el apóstol, entonces había un proyecto de protección, de cuidado al pueblo de parte de Dios. Y eso es, hermano, entonces, lo que nos lleva al versículo 5, que termina diciendo, aquí en el verbo encaminar, que significa abrir una senda para que nadie estorbe el objetivo, ahí en esa última parte del versículo termina diciendo sobre la paciencia de Cristo. Había un conflicto también en Tesalónica, y el conflicto radicaba en algunos hermanos que tenían una manera de conjetura con respecto a la segunda venida de Cristo. Era uno de los temas más concurridos y más discutidos en la iglesia. Algunos se habían confundido con una exposición que dio Pablo o con una aclaración que él dio. Sin embargo, aquí Pablo vehementemente le está diciendo: tienen que retornar de nuevo al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, porque si ustedes quieren que Cristo venga, Él no está desesperado por venir. Él vendrá en el momento oportuno en que Él en su soberanía determina que vendrá. Nadie, ni siquiera los tesalonicenses, han podido acelerar la venida de Cristo. Es así. Ahora, ¿cuál es el consejo paulino? Tomen en cuenta a este hombre ejemplar y aprendan de su paciencia, Cristo Jesús. Con paciencia soportó todo. Y pudiendo maldecir, no lo hizo. Y pudiendo hacer otras cosas, tampoco la hizo. Porque su paciencia irradiaba amor también. Y aun cuando sus adversarios y sus propios enemigos lo asaeteaban, lo maltrataban, lo herían y decían cantidades de cosas inventadas, él permanecía en paciencia. Estaba confiado de que aquel que lo había enviado también lo guardaría de esos momentos. Yo pregunto, ¿los hermanos que están orando aquí tienen paciencia? Yo tengo mucho orando. Pero el consejo paulino es: toma como ejemplo la paciencia de Cristo. Ora con paciencia, tranquilo. No te preocupes. Como decía los filipenses, por nada estés afanoso. Tranquilito. En la primera parte del amor a Dios se puede entender en dos direcciones. Podría interpretarse que se refería el amor de Dios a los filipenses o el amor de los filipenses a Dios. Pero a Dios lo que le interesaba es esta parte final. Tengan paciencia. Mi amor no se agotará ni se acabará. Tengan paciencia. Paciencia, ¿por qué? Situaciones triviales, no se dediquen a ella. Al contrario, conságrense a crecer en amor. En la parte tercera, aquí en el versículo 6, Pablo exige que se mantenga la necesaria disciplina. De ahí para allá, hermano, viene un proceso que ya le pedí perdón anteriormente. No quiero herir a nadie con palabras. Si quieren no me digan amén, yo lo voy a transferir como está aquí. En primer lugar, Pablo no viene a dar una exhortación ni un consejo. El versículo 6 dice: pero os ordenamos. ¿Qué es lo que está diciendo? Está dando una orden. Yo no vine a pedirle cacao a ustedes ahora. No vine a darle una pequeña exhortación o un pequeño mensajito, como dicen muchos. Vengo a ordenarle. ¿Saben por qué? Porque ya de la manera que se había tratado a la iglesia anteriormente no le había dado resultado.
Y como habían estado pasando paño tibio en situaciones difíciles, vestido de amor, Pablo dice, no, ya yo no he encontrado situaciones de felicidad en esto, ahora vengo a ordenarle. Pablo es fuerte, hermanos. Pablo es sumamente fuerte. A veces uno tiene que decorar mucho los dichos de Pablo porque a veces son extremos. Pero la palabra de Dios tiene su utilidad. No son palabras de Pablo, son palabras de Dios. Y la palabra de Dios dice que es útil en 3 direcciones. ¿Para qué? Y no lo hace por el mero hecho de hacer eso, corregir, instruir y enseñar. Lo hace con un propósito para que el hombre de Dios todas las correcciones que la palabra de Dios hace para nosotros es para nuestro bien. Me duele, me hiere, pero es tu bien. ¿Qué es lo que hace Mentiolé cuando usted le echa un chin en la herida? ¿Qué es lo que hace el alcohol? Nosotros le decimos Mentiolé anteriormente porque era una cosa roja como la sangre, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que hace la curita? Cuando usted se tapa una herida sin darle el debido cuidado, se le puede podrir eso ahí, se infecta. Ya Pablo no estaba por poner curita. Ni paño húmedo, ni paño tibio, ni que porque eso saca la infección. Él se cansó de eso. Pero ya, el Dios del cielo me dirigió otra nueva metodología. Ahora le voy a ordenar. Y en esa ordenanza, Pablo dice, ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En el lenguaje a los corintios, ustedes podrán ver a Pablo dirigiendo su mensaje un poquito más decorado. ¿Saben lo que dice? En el libro de Corintios, en 1 capítulo 5, versículo 11, él exhorta a la iglesia en Corintios que se comportaran como es debido. Aquí le dice a los filipenses que no se ajunten con gente que anden desordenadamente. Y esto no tiene decoración. Yo no puedo ponerle una rosa a esto, ni buscar un clavel. Él lo dice claro, que no se ajunten con gente que anden desordenadamente. Ahora bien, porque los que andan desordenadamente son ociosos. Y los ociosos son los que no trabajan. Se mantienen en ocio. Entonces Pablo está diciendo, si ustedes son unos hermanitos trabajadores, no se ajunten con gente que no le van a aportar nada para el trabajo. Al contrario, sepárense de ellos. Yo pregunto, ¿en la iglesia de Cristo existen hermanos ociosos? ¡Que Dios nos libre! Bueno, podríamos inclinarlo en la doble dirección del trabajo. Hermanos ociosos espiritualmente que no se motivan para el trabajo de ninguna forma. Usted puede agarrar una aguja y montarla en un palo y pullarlo 18 veces y se van a quedar en el mismo lugar. Van a dar brinco y brinco en la iglesia entera y van a caer en el mismo asiento. Porque no le gusta el trabajo espiritual. Pero sí le gusta comer mucho frito con longaniza. ¿Sí? Le gusta comer mucho arroz, yuca, ¿verdad que sí? Le gusta irse aquí a Manresa a comer helado.
Ay, ahí el pollo poderoso, mientras más grande lo veo, más me gustan. ¿No es verdad? Eso sí le gusta. Vamos a visitar a fulana de tal allí. Ay, hermana, usted sabe que yo hice un compromiso, ya, yo no puedo ir hoy, ya yo me comprometí. Vuelve el mismo domingo de nuevo. Ay, usted sabe, hermano, que siempre aparecen cosas, me llegó una visita. Vuelve el otro domingo de nuevo. Ay, hermano, usted sabe que ahora tengo que hacer esto. Vuelve el otro domingo de nuevo. No, que estoy diseñando un programa en computador. Señor, pero ¿hasta dónde que vamos a llegar? Eso se llama, en la terminología del vocabulario de Pablo, ociosidad. En ese contexto se llama ociosidad. Entonces, si usted es una persona que tiene ímpetu de trabajo, la desgracia más grande para su vida espiritual es que se junte con un ocioso, porque el ocioso no le va a aportar nada. El ocioso no le va a aportar nada. Sin embargo, es importante que veamos que todo esto Pablo lo dice porque esos hermanos ociosos siempre estaban ocupados. Vean el versículo 11, volvemos un chin. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. No trabajan en nada, pero sí tienen tiempo para meterse en las cosas ajenas. Yo no vengo a decorar esto. Esto yo no vengo a meterle un disfraz. El trabajo espiritual no le interesa, pero chismear y hablar disparate sí le gusta. Eso es lo que está diciendo Pablo. No lo estoy diciendo yo. No, este trabajo espiritual hay que dedicar tiempo y tiempo de calidad. Esto no me interesa, pero si te gusta meterte en las cosas ajenas, en las cosas que no te importan, que no son tuyas. Sale de tu círculo y te dirige a buscar allá el Sanedrín del chisme. Aquí estoy frente al Sanedrín del chisme, donde yo soy el sumo pontífice. Es el lenguaje de Pablo, repito. Ustedes saben por qué Pablo tiene que decir severamente esto, que son gentes ociosos, que tienen mala disciplina, que andan desordenadamente. No solamente porque se meten en lo ajeno, sino porque esos mismos son los que conocen todo el cuchicheo del vecindario. Ciérreme la puerta. Conocen todo el cuchicheo del vecindario, todo. Y son de los que llevan y traen y buscan. Llevan y traen y buscan. Y cuando llegan de entrada, ay muchacho, muchacha, te traje una nueva noticia. El diablo te va a llevar. Y esas buenas noticias son tan malvadas en el vocabulario diabólico que lo ha disfrazado, que está matando vidas. Está rompiendo parejas. Está destruyendo hijos. Y están malformando espiritualmente a aquellos que tienen una intención de progresar en los caminos de Dios. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Es esto? ¿Nos meteremos en el trabajo espiritual o seguiremos en el Sanedrín diabólico? Ustedes verán cómo Pablo termina. Sin embargo, aquí en el versículo 7 y 9, oigan lo que dice. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie,
sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. El ejemplo de la estimulación al trabajo se llama Pablo. Y el que lo dice con toda propiedad, porque él sabe que era un hombre afanoso de un trabajo incansable. Pero también estaba consciente de que hay un círculo, de que hay gente también que no estarán satisfechos con el trabajo de él. Y estaban ahí en la iglesia de los tesalonicenses, estaban ahí. Él podía hacer de todo, pero habrán dedos acusadores todo el tiempo para este hombre. Pero él lo dice, espérense, yo trabajo. Ustedes lo saben muy bien. Es más, ¿a quién fue que Dios le puso la visión de levantar la iglesia en Tesalónica? Que no le hablen a Pablo de trabajo. No, porque usted sabe que yo soy un profesional en esto, en psicología, tengo un doctorado, ¿cómo se llama? Una maestría, un posgrado, hay uno, ¿cómo se llama? Magna cum laude. O un PH. Sí, eso es verdad, ustedes son muchos profesionales tal vez. Pero el trabajo que tienen que hacer para el crecimiento de esta Tesalónica, para que revolucione toda Tesalónica, no lo hacen. Ustedes trabajan para ustedes. Pero yo quiero que trabajen para el reino. El trabajo para el reino trae mejores beneficios. Comer el pan de balde. Esto aquí, lo que se usa aquí es un hebraísmo. Hablar de hebraísmo es lo mismo que decir dominicanismo. Son expresiones de la lengua, del idioma. Por ejemplo, un dominicanismo bien popular, ¿cuál sería? ¿Juan? Pariguayo. ¿A quién fue que usted le dijo eso, Máximo? Dominicanismo. Entonces los hebreos en su propia lengua tenían sus hebraísmos también. Y esto que estamos diciendo aquí de comer el pan de balde era un hebraísmo entre los hebreos. Pero aquí, en la terminología bíblica, de acuerdo al enlace y al contexto bíblico, cuando habla aquí de comer el pan de balde, no se está refiriendo a un pan específico. Está refiriéndose a todos los alimentos sólidos. Si aquí hay gente que le encanta comerse la comida de su vecino, la comida de su hermano, y deja la de él tapada en la casa para que se la coman los gusanos, téngase cuidado. Ténganse cuidado. Sí, hermano. Porque ¿dónde que está el detalle? ¿Y por dónde que se fomenta el chisme? Yo hago un compadreo, yo hago un compromiso. Bueno, yo voy a visitar a mi hermana Sista hoy. O no, voy a visitar a mi hermana Rosa. Me voy con Rosa. Y como voy a visitar a mi hermana Rosa, bueno, vamos a compartir, hermana. Yo no puse 2 pesos y ella tiene que vaciar la despensa. Ay, gloria a Dios. Se vació la despensa. Ay, por allá estoy yo testificando, comí habichuela, comí arroz. Me dieron de todo, hasta lasaña me dieron. Y la pobre hermana, ay, que no venga el otro día. Pero vuelve el hombre al otro día. Allá vuelve la misma persona al otro día. Y allá le hace la hermana un jugo de aguacate. Le hace un sinnúmero de cosas. Y gasta un sinnúmero de dinero. Y le dice a la hija, estamos en quiebra ya. Y el hombre, como ahí está la comida, vuelve de nuevo. Al otro día va de nuevo. Y le hacen unos fritos así como le gustan. Con un chin de tostones. Con pescado. Y un chin de guasacaca. Y agarran pan y se la comen. Se está comiendo el pan de balde.
Pero Pablo dice, yo no soy de eso. Yo no como pan de balde. Pero para que rompamos este problema, Pablo dice que cada uno se coma su propio pan. Cómaselo. Y en otro caso, si a usted no le gusta el trabajo, ya sea secular o espiritual, no reciba bendiciones, no coma. Esto no lo estoy diciendo yo, porque ahí es donde está el problema de nosotros, hermanos, que a veces queremos recibir las bendiciones y no aportamos ni un granito de arena para el reino. Señor, sáname, Señor, a esto con mi familia, Señor, aquello, Señor, lo otro, y yo no hago nada por el reino. ¿Pero quién tú eres? A mí me gustaría saber. Porque en esto hay que pagar un precio. Y el precio que se pague de sacrificio es un precio de mucho sacrificio. Aquí, para usted lograr alcanzar algo, hermano, hasta un bombillo, tiene que pasar un proceso. Esto es medio complicado. Pero, como usted es de lo ocioso, lo que no le gusta el trabajo, siéntese, hombre, muérase. Porque ni modo. Yo no estoy obligado, ¿verdad?, a darle de mi comida a un ocioso que lo que viene es a comérseme la comida. Yo tenía un pastor, Juan José González, que había un hermanito que se llamaba Darío. Él llegaba todos los días a la hora de las 12 del día, rayando. Él podía sentarse y darle la bienvenida porque él llegaba a esa hora específica, 12 rayando. Nunca se pasó con un minuto, siempre llegaba a esa hora o antes. Y él la primera vez se la dio la comida. Toma, está bien. Al otro día volvió de nuevo a las 12 rayando. Y le dice él a su mujer, pero ven acá, Ana Rosa, ¿y qué es lo que está pasando? Pues yo estoy viendo el reloj todos los días. Lo repitió como por 4 ocasiones. Y a la quinta le dijo, pero ven acá, ¿tú no te has dado cuenta que yo tengo 3 hijos? Tú te me estás comiendo la comida y mis hijos están pasando hambre. Cómete tu pan. ¿Y dónde estaba el pan de él si es un ocioso? En ninguna parte. Al final de la jornada el muchachito se ofendió y se fue. Pero no se fue a comerse el pan de su casa, se fue donde otro vecino. Increíble, hermanos. Y allá donde ese otro vecino arrasó también. El versículo 12, coman su propio pan, no el ajeno. En otra palabra, Pablo decía, no sean parásitos, produzcan, sean ente productivo. Pero sigue diciendo, versículo 13, aquí ya en esta parte final, Pablo trata de bajar un poquito la guardia. Pero baja la guardia también con un propósito. En el versículo 13, después de darle tanta cátedra y tanto fuetazo a los tesalonicenses, en el 13 dice, y vosotros, hermanos, a ustedes que están mirando todo lo que dice, lo que yo estoy diciendo, a ustedes, hermanos del cuerpo de Cristo, a todo lo que me ven a mí ahora, no se cansen de hacer el bien. Qué cosa, Primero le dice que no se coman el pan ajeno, y ahora que no se cansen de hacer el bien. Lo que pasa es, hermano, que nosotros podemos sentar un antecedente, podemos dar un ejemplo, pero eso no debe recortar nuestro brazo.
Eso no debe recortar nuestra generosidad, nuestra misericordia. Pero yo tengo de alguna forma que hacerle saber a personas en determinada situación que deben salir de ese círculo. Porque es que no es a mí que me va a hacer daño. Se va a hacer daño a esa misma persona. Ahora, la clave de esto es lo último que quiero tratar. La clave de esto está aquí, en el versículo 15. Oigan qué dice. Amonéstalo como hermano. Ahí es que está el detalle. ¿Saben por qué? Porque al momento de la corrección y de la disciplina, corregimos y tratamos de aconsejar como enemigos, como adversarios. Y lo último que nos proponemos es que el hermano salga edificado o la hermana. Pero Pablo dice, si van a trabajar esto, amonéstenlo como a un hermano. ¿Saben por qué? Porque el hermano en primer lugar es el que desea tu bien. Amigos y hermanos que están aquí, todos de la familia de Cristo, si alguien se preocupó por usted, es porque desea su bien. En segundo lugar, porque lo que menos desea tu hermano o tu hermana es que tú pases trabajo. Y en tercer lugar, porque es posible que a ese hermano o a esa hermana la esté guiando Dios para darte a ti lo que tú necesitas, liberándote y teniendo mañana entonces una apertura mejor. Pero hay gente que no lo ven así. Hay gente que cuando usted le quita la teta, reprende al diablo. No, hasta quitando la teta hay que bendecir a Dios. Sí, hay que hacerlo. Ya en la parte final, hermanos, Pablo vuelve y expresa su saludo y habla de bendiciones a la iglesia. Sin embargo, el antecedente de corrección ya se sembró. Y Pablo sigue afianzado en que ellos hacen lo que él le enseñó y harían, seguirían haciendo lo que de antemano ya él le dijo. Y Pablo nunca abandonó el hecho de transferirle a ellos, de que no lo vean a él. Y si ellos consideran que en algún momento él ha sido injusto, aquí termino. Si ellos consideran que en algún momento Pablo ha sido muy rudo, muy injusto, que no se fijen mucho en él. Porque al final de todo, el que es fiel es Dios. Y oigan esto. El malvado, el perverso, el ocioso, el que anda en el mal, en desorden, nunca se cansa de esto. Nada más Dios le trastorna su camino. Pero el que hace el bien está en una constante tentación para abandonar lo que hace. Y por eso el consejo: no se cansen nunca de hacer el bien. Nunca. En otra palabra, hay que hacer el bien porque somos hijos del bien y Él permanece fiel. Pónganse de pie, hermanos. Yo quiero que cantemos para irnos a casa la fidelidad de Dios. Los hermanos que se la saben, por favor. Él es fiel.
Gloria a Jesús, aleluya. Y así cantamos, gloria a Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, Señor, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor, te adoramos, aleluya. Tu fidelidad es grande, y es que tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Nuestra pastora, gloria a Dios, aleluya. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como